Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad. En esta ocasión voy a presentarles nuestro trabajo que se ha realizado justamente con el motivo de poder evaluar el estado de seguridad de las universidades de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Para ello voy a presentarles la agenda del día de hoy. Si el trabajo se titula XSS Student Detecting Cross-Site Scripting Attacks Vulnerabilities, un caso de estudio, ¿sí? Este trabajo fue realizado por mi persona, por la doctora Jenny Torres y por el ingeniero Eduardo Benavides, ¿sí? Mi persona y Eduardo Benavides pertenecemos a la Escuela Politécnica Nacional. Es un trabajo de la fase de investigación de nuestro doctorado en informática. Es por ello que también consta la doctora Jenny Torres, que pertenece a la Escuela Politécnica Nacional, y de la misma manera tenemos filiación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Entonces vamos a comenzar un poco primero dándoles una pequeña introducción de lo que se ha hecho. Sí, vamos a hablar sobre los trabajos relacionados, vamos a presentarles un poco de la estructura del modelo XSS Student, ¿sí? En cuarto punto vamos a hacer el análisis de los resultados, el quinto punto sobre conclusiones y el trabajo futuro, y el sexto un poco de referencias que se tomaron para realizar nuestro trabajo. Quiero comentarles, si ustedes se pueden fijar, XSS significa Cross-Site Scripting, son las siglas de ataque de código cruzado, ¿sí? Y está conjugado dos palabras, si ustedes se fijan, el S2 student, ¿sí? El 2 como tú es student, por eso es XS student, ¿sí? Es un ataque que se orientó básicamente a los estudiantes. Entonces, como una introducción, ustedes pueden ver que de acuerdo al análisis del top 10 de OWASP, ¿sí? En donde se analizan los riesgos de las aplicaciones web, ¿sí? Se analizan los riesgos de seguridad. Tomando como referencia en el 2017, se tenía que para cross-site scripting estaba rankeado en el séptimo lugar. Entonces, con este estudio nosotros hemos encontrado un hueco para poder implementar un ataque que permita analizar el nivel de seguridad en cuanto a códigos cruzados o XSS que permiten a cualquier atacante ganar acceso, ¿sí?, a información confidencial después de ejecutar un código de tipo JavaScript, puede ser Visual Basic Script, ActiveX, puede ser Flash, puede ser código de HTML, y en algunas veces, y en la mayoría de las veces, están embebidos en links o en direcciones URLs maliciosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ataques de código cruzado o XSS, también podemos traer a la luz los ataques de clickjacking, los clickjacking, que son ataques en cual las víctimas a través de un clic en cualquier parte de una página web, en cualquier elemento invisible que en su mayoría se perpetra, ¿sí? Realiza una acción involuntaria y esto da una ventaja al atacante para que se pueda realizar cualquier ataque, se puede ejecutar un ataque, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado los ataques de XSS y por otro lado tenemos los ataques de clickjacking. Por otra parte, tenemos que dentro de la literatura científica, para buscar un poco de información acerca de las propuestas que enseñan en las universidades o que hacen ataques orientadas hacia las universidades, sí, hacia específicamente los estudiantes de las universidades, tomando como referencia ataques de tipo XSS, lo podemos ver en una referencia que está más adelante, en donde se pueden ver pocos trabajos o nulos trabajos con información detallada, ¿sí? Es decir, no hay muchos trabajos que se dediquen o que hayan hecho un estudio para obtener información acerca de cómo se ejecutan ataques de XSS orientado hacia las universidades. Entonces, con esta combinación de ataques de XSS más un ataque clickjacking, podemos ver que un ataque se convierte en una vulnerabilidad realmente muy poderosa. Sí. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los trabajos relacionados
Y ustedes pueden observar, a modo de resumen, que algunos de los trabajos que nosotros hemos analizado, en donde buscamos combinación de ataques utilizando XSS y clickjacking, ¿sí? Podemos ver que no existen trabajos que se hayan orientado al análisis de la combinación de estos dos ataques, ¿sí? Y también que hayan ejecutado algún tipo de análisis de phishing, ¿sí? Debo mencionar que este tipo de ataque XSS combinado con clickjacking se ejecuta perfectamente cuando nosotros lo combinamos con ataques de phishing, ¿sí? Entonces, fíjense, algunos de los trabajos, por ejemplo, no han utilizado técnicas de phishing, pero sí han utilizado ataques de XSS. En nuestro trabajo exclusivamente, nosotros utilizamos un ataque de phishing, pero a modo de un reto de ciberseguridad. ¿Cómo lo hicimos? Más adelante voy a explicarle cómo se ejecutó este ataque a través de un desafío, ¿sí? Un desafío de ciberseguridad para que los estudiantes puedan caer en nuestro ataque. Entonces, fíjense, dentro de los trabajos podemos ver que la mayoría solamente ha analizado ataques de XSS, pero no hay una combinación de ataques de XSS con clickjacking y tampoco se han utilizado, por ejemplo, desafíos de un desafío, ¿sí? Para ejecutar un ataque de phishing. Entonces, con esta base hemos propuesto nuestro artículo, nuestro estudio, nuestra investigación, para combinar primero estos dos ataques, XSS y clickjacking, ¿sí? Y ejecutarlos a través de un ataque de phishing mediante un desafío de ciberseguridad. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a verlo acá en la parte del XSS Student Model o el modelo XSS Student. Ustedes pueden ver aquí la parte del modelo a manera general, en un esquema general. ¿Sí? Este ataque se le ejecutó a nivel de universidades, de escuelas y de los institutos tecnológicos de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, que para ello se utilizó la ayuda de los estudiantes de los primeros niveles, quienes tienen un poco más de contacto con sus ex compañeros, ¿sí? Que pertenecen a otras universidades, ¿sí? Que tal vez están todavía en el colegio o que fueron a estudiar a unos institutos tecnológicos o técnicos de la ciudad. Entonces, siendo ellos nuestro punto de partida, utilizamos su ayuda para que ellos rieguen la información del reto de ciberseguridad. ¿Cómo lo hicimos? Combinamos un acceso a través de un código QR y también a través de un link, ¿sí? El cual los dirigía a un formulario en donde tenían que hacer un registro y dentro del registro estaba un enlace justamente hacia un desafío cibernético que les presentaba ciertos tips o ciertas pistas para poder resolver el desafío cibernético. Entonces, nosotros utilizamos un software especializado que permite lanzar ataques XSS y dentro de ese software también hicimos la combinación del ataque XSS con clickjacking. Es decir, si ustedes ingresaban al formulario y querían resolver el reto, ¿sí? Ustedes daban clic en el enlace, se iban a la nueva página web y mientras iban buscando pistas dentro de la página para resolver el reto, ustedes ya formaban parte de una red de zombies, simplemente con hacer un clic, ¿sí? Entonces, este desafío tiene como resultado una pequeña retroalimentación que permite informar a las personas que cayeron en este ataque o que fueron víctimas de este ataque sobre las acciones que se llevaron a cabo y sobre la información de cómo se ejecutó este ataque. ¿Sí? Entonces, de aquí ustedes pueden ver el modelo usado para ejecutar el ataque XDCS. Entonces, hemos planteado dos preguntas de investigación. Primero, hemos afirmado que todos los establecimientos educativos de la ciudad de Santo Domingo son vulnerables a ataques de cross-site scripting con clickjacking. Sí, a esta combinación de ataques de cross-site scripting más clickjacking. Y nuestra pregunta de investigación 2, hemos planteado que a través de un reto de seguridad informática
es posible hacer que los estudiantes puedan ser víctimas de este tipo de ataques, de esta combinación, en este caso, cross-site scripting más clickjacking. Al final, estas dos preguntas, perdón, serán respondidas para poder determinar los resultados de nuestra investigación. Entonces, primero, ¿cómo hicimos? Primero lo hicimos a través de un cuestionario, ¿sí? Que fue nuestro primer vector de ataque, en donde las víctimas escaneaban un código QR que los llevaba hacia un formulario en Google Forms, en donde tenían un formulario de registro con información y con el enlace hacia el desafío, ¿sí? Entonces, dentro de este formulario, la última pregunta, ¿sí? Les enviaba hacia el website, o hacia la página web, que estaba comprometida con un script XSS y también con un script de clickjacking, ¿sí? Entonces, esta página era el reto de seguridad informática que los estudiantes tenían que resolver. Para que sea un poco más creíble la situación, hemos camuflado ese enlace a través de la aplicación TinyURL para que sea un enlace mucho más confidencial, porque este website fue un servidor que lo configuramos en la nube, ¿sí? Para poder eh, establecer el acceso por los estudiantes. ¿Sí? No fue un servidor local, sino que utilizamos una de las plataformas, en este caso AWS, en donde se configuró un servidor con acceso público para que puedan realizar el reto y puedan acceder a la información. Entonces, aquí nosotros planteamos algunas preguntas con algunos posibles valores, ¿sí? Por ejemplo, qué tipo de estudiante o qué tipo de persona está realizando la encuesta. Podría ser un estudiante, podría ser un profesor, podría ser alguien del personal administrativo, podría también ser algún militar, tomando en cuenta la Universidad de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Qué tipo de sistema operativo tenía su dispositivo móvil o su dispositivo a nivel general. ¿Sí? Recordemos que si utilizamos un escáner QR para escanear códigos QR, ¿sí? Por lo general es porque utilizó un dispositivo móvil. Entonces, podría haber sido Android, podría haber sido iOS, podría haber sido Windows o algún otro sistema operativo. ¿Qué tipo de marca? Sí, Samsung, Motorola, Nokia, Alcatel, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas fueron respondidas de manera manual, vamos a tomarlo así, por las personas que están haciendo el acceso tanto al formulario web como al reto, ¿sí? No hemos querido ser un poco más duros, podríamos hablar, con el ataque, porque todos estos, por ejemplo, el tipo de la marca, el tipo de sistema operativo, etcétera, etcétera, características de los dispositivos, se los podía haber obtenido con un programa específico, pero no quisimos ser tan intrusivos, ¿sí? Entonces, para que fuera un poco más creíble, hicimos que se llene a mano toda esta información. Preguntamos también si es que tenían algún tipo de antivirus instalado en sus dispositivos móviles, ¿sí? Y si el antivirus también poseía características de firewall o algún software que permita bloquear algún acceso indebido, ¿sí? ¿Y qué escribe el nombre? Eso era una respuesta abierta. También preguntamos si es que conoce sobre el phishing, si es que conoce sobre los ataques XSS, ¿sí? ¿Cómo pudo ingresar a esta encuesta? A través del código QR, a través del ingreso manual del URL o a través de algún link enviado por WhatsApp, tomando en cuenta que los estudiantes de los primeros semestres nos ayudaron con la información para que se pueda enviar los enlaces correspondientes a sus ex compañeros. ¿Sí? Entonces, el medio más utilizado en estos momentos pudo haber sido WhatsApp. Y aquí tenemos el enlace TinyURL que les permite ir y les lleva hacia la página web que está comprometida, pero que ellos no se van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, aquí, una vez que ellos ya llenan el formulario con el registro, podríamos decir un registro inicial, ¿sí? La última pregunta, como les había mencionado, tenía un desafío, ¿sí? Y
teníamos 8 pistas que iban apareciendo de forma alternada al momento que nosotros vamos dando clic en un botón con el nombre mostrar pista. ¿Sí? Entonces, al momento que ustedes daban clic en el botón mostrar pista, ya pasaban a formar parte de nuestra red de zombies porque esa página web estaba contaminada con un código de clickjacking. ¿Sí? Entonces, si ustedes veían una pista y querían saber más y aplastaban mostrar pista, sí, enseguida ustedes formaban parte de una red de zombies. Entonces, las 8 pistas ayudaban a determinar la respuesta del reto que hemos planteado, ¿sí? Por ejemplo, una de las pistas decía, ¿qué pasa si es que le raptan o le secuestran a Mickey Mouse? ¿Sí? Y la segunda pista decía, la segunda cosa que ustedes lean será la primera cosa que ustedes escriban. ¿Sí? Y la palabra era extrañas de estudiar español. Entonces, con estos dos puntos, la pista 6 y la pista 7 eran los puntos más importantes para que ustedes puedan resolver el reto. ¿Cuál era el premio de este reto? Es que ustedes pasaban a formar parte automáticamente del club de ciberseguridad de la ESPE que se estaba conformando. En ese tiempo, sí, les estoy hablando de más o menos 2 años, y este reto era un incentivo para que las personas que lograban resolver el reto puedan formar parte del club de ciberseguridad. Entonces, las respuestas para esas dos pistas, en este caso, si por ejemplo, ¿qué pasa si le raptan a Mickey Mouse? ¿Sí? Mickey Mouse tenía que ver con algo de mouse o también con click, ¿sí? Y el rapto o el secuestro, ya más o menos ustedes jugando con las palabras, tenían la respuesta de clickjacking. Esa era la respuesta de esta primera pregunta. Y la respuesta de la segunda pregunta que nos decía, lo primero que ustedes lean será lo segundo que ustedes lean será lo primero que escriban, ¿sí? Extrañas de estudiar español, para que ustedes más o menos se den cuenta, la segunda letra de cada palabra forma XSS, ¿sí? Y esa era la respuesta. La segunda cosa que ustedes lean, ya podían imaginarse, la segunda letra de cada palabra será lo primero que escriban. Entonces, si escribían la segunda letra, perdón, de cada palabra, ya podían determinar XSS. Entonces, esas eran las dos respuestas. Sin embargo, todo este reto era podríamos llamarlo un teatro, mientras ustedes se iban contaminando con un ataque XDCS con clickjacking, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros o una vez que se realizó la obtención de estos datos, ¿sí? Para poder retroalimentar toda la acción que se ejecutó, cómo se ejecutó cada uno de los retos, cuáles eran las soluciones, etcétera, etcétera, nosotros pusimos un reporte para todas las universidades y los establecimientos que fueron contaminados o que sus estudiantes ingresaron a través del link y se contaminaron con este tipo de ataque, ¿sí? Entonces, este reporte sirvió para retroalimentar a todos los establecimientos sobre esta investigación que se llevó a cabo. ¿Cuáles fueron los resultados? Primero, ¿sí? Utilizamos nosotros herramientas de pentesting online para probar que los enlaces que enviamos para que puedan acceder los estudiantes no fueron detectados. Por ejemplo, hay herramientas como Netcraft, como Pentest Tools, como PingEU, como Junger Signal, como URL Query, ¿sí? En cuales los resultados no fueron detectados, es decir, las URLs no son detectadas como algún tipo de ataque XSS o clickjacking, ¿sí? También utilizamos otro tipo de herramientas XSS Online para escanear los URLs y poder determinar si es que tenían algún tipo de ataque XSS. Por ejemplo, herramientas como FintXSS, Qtera, XSS Scanner, Acunetics, WTSAF, etcétera, etcétera, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí los resultados que no arrojan ningún tipo de resultado para determinar si esa URL es de tipo XSS o clickjacking, ¿sí? Entonces, esos son los resultados que nos arrojan el uso de estas herramientas online
para tratar de determinar si esas URLs están contaminadas con algún tipo de ataque XDCS. Entonces, con esta acción, nosotros hemos podido responder nuestras preguntas de investigación y hemos determinado sí, que 3 de las universidades de Santo Domingo que pudieron acceder a los ataques sí, son vulnerables a esta combinación de ataques de XDCS con clickjacking. ¿Sí? De igual manera, la respuesta número 2, ¿sí? La retroalimentación que pudimos dar a esas universidades, ¿sí? Forman parte de nuestro modelo para poderles indicar cómo se contaminaron, cómo accedieron a estas páginas contaminadas y cuáles deberían ser las soluciones o las nuevas reglas que deberían configurar en sus equipos de seguridad. ¿Sí? Sin embargo, la cosa no queda ahí. Nosotros pudimos irnos mucho más allá de la frontera de Santo Domingo. ¿Sí? Como es un ataque que cuando ustedes dan un clic forman parte o pasan a formar parte de una red de zombies, ¿sí? Este ataque llegó hacia Perú, llegó hacia México, llegó hacia Colombia, llegó hacia casi países latinoamericanos y nosotros obteniendo los registros de los zombies o de las computadoras que se conectaron a través del enlace XDCS, podemos determinar cuántos usuarios fuera del país de Ecuador sí se conectaron a nuestro enlace. Entonces, fíjense, aquí nosotros podemos ver un mapa mundial en donde muestra las zonas calientes de donde más se conectaron los usuarios y se convirtieron en zombies de nuestra red. Tenemos México, sí, tenemos Canadá, tenemos la parte de Perú, tenemos Venezuela, tenemos Colombia, tenemos Chile, etcétera, etcétera. Y entonces, el ataque se fue mucho más allá de los límites que nosotros habíamos planeado. Simplemente era una prueba para Santo Domingo, pero fíjense hasta dónde llegó. Entonces, como conclusiones, primero hemos demostrado que las universidades de Santo Domingo, 3 en este caso, que pudieron acceder al reto, son vulnerables a esta combinación de ataques de tipo cross-site scripting y clickjacking, ¿sí? Como se lo hizo a través de un reto de ciberseguridad que tenían que resolver los estudiantes. Y nosotros pudimos determinar que estas 3 universidades fueron la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Universidad Tecnológica Equinoccial y la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Fueron 3 de las universidades que pudieron acceder desde su red interna hacia este reto, ¿sí? Entonces, nosotros pudimos tomar en consideración esta información para poder informar sobre las acciones que se debía tomar. Adicionalmente a estos resultados, como les había mencionado, se registraron conexiones desde otras ciudades, como por ejemplo en México, ¿sí? Desde donde se conectaron 14 personas o 14 computadoras, ¿sí? Que se convirtieron en zombies, y también desde Argentina, que estaba en el tercer lugar, con 8 conexiones. Entonces, las implicaciones teóricas de este estudio, ¿sí? Abrirían, o en este caso, pueden abrir una presentación para proponer, ¿sí? Estudios que permitan detectar o mitigar este tipo de ataques en otras universidades, pero en otras ciudades. Podemos irnos más allá de Santo Domingo y proponer este estudio para universidades de otras ciudades, ¿sí? Eso es todo en cuanto a mi presentación. Les agradezco mucho. Si es que tienen alguna pregunta, estoy muy agradecido.